Esta semana la literatura tiene un hueco especial en Calamocha Noticias para hablar de la presentación del libro que llega a la sala José Lavallese de Calamocha esta misma tarde, titulado el libro Alejandro Gargallo, un palo de ciego y otros escritos de la Escuela Republicana, de una obra que es de Fermín Ezpeleta Aguilar, que ya ha visitado la localidad presentando otros volúmenes, porque en concreto el libro que aterriza aquí en Calamocha es el tercer volumen dirigido y centrado en esta figura del maestro zaragozano. Para conocer todos los detalles de esta obra, así como algunos detalles más en los que ahondar, hoy nos acompaña el autor de esta obra. Él es Fermín Ezpeleta Aguilar, a través de videollamadas, y que pasamos directamente a saludar al invitado de esta semana de Calamocha Noticias. Fermín, buenas tardes y bienvenido a Calamocha Noticias. Como decíamos, un día importante también de presentación de literatura. Pues muchas gracias y muy agradecido de poder decir cosas de Alejandro Gargallo, efectivamente. Es el tercer libro, como muy bien indicas. Lo que pasa es que este libro está escrito por Alejandro Gargallo, así como los anteriores ponía mi voz, porque yo relataba. En este caso lo que he hecho es verdad que previamente he hecho una introducción amplia, digamos, pero lo que tiene este libro es 130 piezas periodísticas, artículos de opinión, cuentos, una novelita corta, cartas a personalidades, escritas de puño y letra por Alejandro Gargallo. Entonces, efectivamente, esta tarde presentamos. ¿Qué es lo que tiene este zaragozano, este maestro de aquí también de la comunidad autónoma, que le ha llamado tanto la atención y que, bueno, lo decíamos ya, tercer volumen dedicado en exclusiva a él? Pues la verdad es que tiene muchas cosas, porque si no, claro, no se concibe elaborar tres libros, ¿no? Referidos a Alejandro Gargallo. El primero del 2018 lo presenté en el Centro Histórico de Ciloca y allí me di cuenta, allí mismo anuncié que deseaba hacer un segundo libro porque salieron testimonios, personas que conocieron al maestro, porque adelantó que, aunque nació en Villalengua, al lado de Calatayud, está fuertemente vinculado con Calamocha, porque aquí ejerció, aquí se asentó familiarmente y aquí regresó después de sufrir cárcel en Barcelona, después de ser expulsado del cuerpo, porque era un maestro republicano canónico. Cuando yo digo canónico es que reunía todas las características de lo que entendemos hoy por ser maestro republicano de la Segunda República. Entonces creó unos lazos muy fuertes con Calamocha. Por anticipar algún detalle, aquí proclamó en primera persona, digamos, la Segunda República. Él se hizo el líder de los republicanos en abril de 1931. Y de las 130 piezas periodísticas que rescato, más del 50% las escribió en Calamocha. Y aquí escribió, por ejemplo, a la Gaceta Literaria, que era un periódico cultural de primer nivel en España, donde escribía Machado, Ortega y Gasset, los del 27. Aquí escribió, por ejemplo, una carta al ministro de Educación de la República, Marcelino Domingo, una larga carta que logré conseguir en el archivo de Salamanca. Bueno, aquí escribió pues la novela que da título al libro, que es Un palo de ciego, porque es el título de la novela. Es una novelita corta, una novela costumbrista, que incluye en una colección zaragozana de novelas costumbristas, ¿no? En los años de la dictadura de Primo de Rivera se pone muy de moda la novela corta y en Aragón tenemos la novela de viaje aragonesa. Entonces ahí, junto con otros novelistas relativamente importantes, logra colocar a Alejandro Gargallo esta novelita que transcribe su experiencia profesional, primeros años de maestro en Asturias, aunque con el ingrediente aragonés, mete mucho ingrediente aragonesista para justificar la inclusión en esta novela. Entonces, claro, el libro es Un palo de ciego porque es la novela editada, que la tuve que rescatar de Madrid, porque aquí en Aragón no está esa novela, se perdió. Y otros escritos, los 130 entre artículos de opinión sobre tema político, sobre tema pedagógico,
sobre tema de reivindicación sobre la mala vida de los maestros. Cuentos, muchos de ellos escritos en calamocha. Es impresionante y la razón para elaborar este tercer libro, bueno, porque el segundo libro era incorporar sobre todo testimonios de familiares, de la nieta, María Encarnación Corbatón Gargallo, de otros familiares, de otras personas que oyeron hablar de él. Y ya este tercer volumen tiene sentido porque he encontrado, a partir de la digitalización de la prensa, de forma muy generalizada, he encontrado más cuentos, más artículos y lo que, sobre todo, hechos en calamocha, ¿no? Como digo, buena parte de la obra está hecha en calamocha. Entonces, claro, he visto que se puede monitorizar el latido de la villa de Calamocha desde el año 1926 hasta 1931, ya una vez proclamada la República, la segunda. Y vemos, pues habla del aeropuerto que se construye aquí. Él se considera el artífice, el que da la idea. Habla de las nuevas escuelas en construcción. Habla de cómo está la cárcel de Calamocha en ese momento. Por supuesto, del Camin Real, de los obreros que vienen de Andalucía a trabajar en el ferrocarril. Todo eso, en fin, hace crónica. De hecho, él, una de sus secciones que inserta en La Voz de Aragón, e incluso también en La Voz de Teruel, ¿no?, es crónicas calamochinas. Claro, Crónicas porque calamochinas que habla pues, del mundo rural, de la intrahistoria de Calamocha. Sí, además perdón. además de esa faceta, bueno, pues de pedagogía, al ser maestro, ¿no? También tenía la parte periodística, que ya aludía ahora mismo usted, pues a esas crónicas, que también hablaba un poco y trataba todos los temas, desde esa política a la sociedad, a incluso, pues, palpar cuál era el pulso de la sociedad calamochina desde dentro y fuera. ¿Qué es lo que se ha encontrado en esa ardua investigación que lleva realizando, bueno, pues en torno a esta figura que ya nos decía usted, nos adelantaba que tiene muchas cosas para poder Muchas dedicarle, cosas. pues, tercer libro? Desde el expediente de depuración de maestro, porque él, como digo, era socialista, era del sindicato socialista, tuvo veleidades anarquistas, por ejemplo, apoyaba a personas. Hay que tener en cuenta que él vino, o sea, fue de maestro a Calamocha a regañadientes tras ser perseguido en Calatayud, donde estaba previamente, por la dictadura de Primo de Rivera. Montó un club libertario obrero para obreros, para enseñarles oficios, para enseñarles educación sexual y otras cosas. Y entonces fue perseguido, se le abrió un expediente, estuvo suspendido 5 o 6 meses y en ese periodo echó papeles para cambiar de destino, porque ya estaba ya mal visto en Calatayud y es la razón por la que llegó en 1926 a Calamocha. Bueno, pues el expediente de depuración. Luego, el expediente carcelario, que también es interesante rescatar ese documento, pero me han llamado la atención las cartas a personalidades. Como digo, al ministro de Educación, Marcelino Domingo, en la Segunda República, perdón, que era también maestro y que fue pues un ministro que gustó mucho a los republicanos porque era maestro y demás. Y entonces la carta que le escribió en Calamocha, una vez que consigue el destino de Badalona, ya proclamada la Segunda República, es una carta larga que le viene a decir, Marcelino, bueno, lo trata con respeto y demás, no estaría mal que pudiéramos echar atrás los concursos de traslados de los no catalanes que nos han dado Cataluña, porque a él le dan Badalona, para no molestar al catalanismo, digamos, que se veía ya como un hervidero en los primeros compases de la República. Entonces es una carta preventiva, como diciendo, hombre, pues que parece que dará a entender como que se arrepiente un poco de irse a Badalona, pero el caso es que se va a Badalona, bueno, y allí es un avispero, allí tiene problemas, aunque finalmente, bueno, pues consigue, por ejemplo, implantar la escuela, el sueño republicano, ¿no?, de la escuela unificada, una escuela mixta, una escuela moderna, innovadora, que viene
de la línea de la Escuela Nueva, de la Institución Libre de Enseñanza, y allí tiene en plena guerra, porque claro, allí la guerra se finiquita tarde, o sea, los nacionales ocupan Barcelona muy tarde, y en el año 37 y 38 lo vemos en la escuela dando clase, con correspondencia administrativa con la autoridad educativa, y he rescatado pues cosas muy curiosas, ¿no? En fin, En cuanto a ese tema desde él, por ejemplo, en cuanto al tema de pues, innovación, empezó, sobre todo sí, en materia de educación, ¿cuáles son los hitos que sí que consiguió en este caso Alejandro Gargallo, pues ir poquito a poco sembrando ese germen y sí, asentando en la escuela? por ejemplo, cuando está en aplica la técnica, digamos, de Freinet, que es un pedagogo moderno, que basa su pedagogía en la comunicación epistolar por cartas entre los distintos alumnos para conseguir cosas concretas, lo que hoy llamaríamos aprendizaje-servicio. Ese aprendizaje-servicio que consiste que a la vez que uno aprende, el alumno a la vez que aprende se siente contento y satisfecho porque cree o se da cuenta que está colaborando para el bien de la comunidad. Entonces aquí en Calamocha, pues por ejemplo, escriben al unísono los alumnos en el año 30 una carta al alcalde pidiendo que en las nuevas escuelas que se están construyendo se añada, por ejemplo, un parque, ¿no? Un parque para hacer más vividero, digamos, más vivible el desempeño de los alumnos, de tal. También, no sé, en Barcelona, cuando está en Badalona, pues los alumnos colaboran también para hacer, para ir, por ejemplo, para ordenar la biblioteca de las misiones pedagógicas que manda la República, para ir al correo del tren, del ferrocarril, a traer esos libros. O sea, está implicando constantemente a los alumnos. Entonces aquí Esa hay implicación anécdotas. también llegó y esa innovación también llegó aquí a la escuela de Sí, Calamocha en los sí, años que estuvo por aquí por la villa, porque por ¿cuál es el supuesto. periplo que albergó y El que periplo fue? de este maestro empieza en 1907 en Candás, Asturias, que es un pueblo marinero. Luego enseguida se traslada a Pola de la Viana, también Asturias, un pueblo minero, y ahí está en la educación compensatoria. Él le gustaba mucho el apoyo a los desfavorecidos, a la infancia, que en esa época, claro, era una infancia muy perjudicada por todo tipo de carencias, de enfermedades, en fin, y ahí hace una labor interesante. Hay algún artículo que rescato que cuenta pues experiencias con estos chavales desarrapados, digamos, de Asturias. Luego va a Calatayud y ya se mete en una escuela más grande, es una escuela ya de sección, con distintas secciones, y ahí es donde monta el Club Obrero con otro correligionario, con otro maestro, que es Arturo San Martín, maestro que sería luego fusilado en Palencia. Bueno, y como tiene problemas, viene a Calamocha y en Calamocha pues trata de hacer, como digo, pues una pedagogía humanista, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, le gusta mucho la educación musical, le gusta mucho salir con los alumnos al campo, hacer como una enseñanza pues intuitiva, ¿no? Todo eso hay testimonios en sus artículos escritos en Calamocha, pero más aún en los escritos desde Badalona, ¿no? Claro, porque Hay muchas incluso cosas. en el segundo volumen sí que incorporó testimonios de personas que lo habían conocido, otros tantos también que habían escuchado hablar de sus andanzas, de su trabajo, de su esfuerzo, de sus obras. Y yo ahora sí que quería saber por qué eligió Un palo de ciego para, bueno, pues dedicarle la tercera obra que ha querido dirigir, ¿no? Y recordar y rescatar la Sí, figura de Alejandro Gargallo. bueno, pues cuando se da, digamos, la obra más o menos completa periodística, a veces, claro, hay que encabezar el título quizás con la pieza más significativa. Y yo de todo lo que he encontrado de Alejandro Gargallo, pues claro, una novela, aunque sea novela corta, pues yo creo que es lo más representativo, ¿no? Por eso es Un palo de ciego y luego los demás escritos uniformados en torno a la escuela, todos apuntan a la pedagogía, pero todos tienen también el ingrediente republicano. Él era republicano antes que maestro, ojo.
Él era, digamos, de ideario republicano de la Primera República, por tradición familiar. ¿Qué Y destacó sueña, Gargallo? ya Que escribe, por ejemplo, a El País, que entonces era un periódico republicano, a Madrid, a principios de siglo, eh, transcribiendo, dando cuenta de un banquete republicano que había tenido lugar en Villarroya de la Sierra, que es donde vivió en su juventud, y anhelando el triunfo de la Segunda República. Y eso lo vio satisfecho aquí en Calamocha, desde el ayuntamiento. Él estaba en la escuela de la época, estaba en el mismo ayuntamiento viejo, ahí desde en el mismo edificio, que era todavía una escuela en malas condiciones. Y ya en ese momento se está construyendo la nueva escuela grande con las marquesinas y todo esto. Entonces también, bueno, hay muchos testimonios de la vida calamochina, que es por lo que tengo interés en presentar este libro, porque yo creo que en fin, las personas que quieran leer este libro, pues tienen ocasión de rastrear la microhistoria, la historia menuda de la vida en Calamocha en esos años. Y luego, a la vuelta, cuando viene de la cárcel, se instala en Calamocha en los años 40. Su mujer muere, queda viudo, pero se casa con una calamochina en el año 46, Petra Corbatón Cutando. ¿Eh? Entonces se casa con esa calamochina y bueno, pues ahí vivirá en el domicilio de ella, que es en el edificio aledaño, contiguo al casino actual, porque ella tenía una tienda de vajillas y encima es donde vivió el último año, porque los años anteriores vivió en Casa Marina, que era donde estaba alojado con su hija y demás. Entonces, por conocer un poquito más la obra que va a presentar y sobre todo la obra de Alejandro Gargallo, ¿cuál es la trama, cuál es el eje vertebrador pues en el que se fundamenta Un palo de ciego? sí, un palo de ciego es un viaje, digamos, en diligencia en los últimos kilómetros viaje a Asturias para llegar al destino, a un pueblo asturiano, que es un trasunto de su pueblo verdadero, que es Candás, o que puede ser el Pola de la Viana, yo creo que Candás. Y entonces, en ese viaje hay compañeros de viaje, uno de ellos aragonés, con el que empieza a recordar anécdotas aragonesas de Daroca, de la zona de Calatayud, etcétera, etcétera. Entonces llegan al pueblo asturiano, entonces allí en la posada en la que descansan y se alojan, pues oyen que ha sucedido un crimen en el pueblo. Un hombre ha matado a otro, en fin. Y a partir del tema de la pena de muerte, porque luego ya pasamos a la escuela y vemos al maestro ejerciendo y con un alumno, que focaliza a un alumno que es precisamente el hijo del asesino, del que mató al otro. Entonces va a ser ejecutado por Garrote Vil y entonces se suscita ya la experiencia de cómo acompañar al hijo, que es alumno suyo, y cómo evitar que los demás alumnos tengan aprensión a este niño compañero, dado que su padre es el que ha sido el asesino. Entonces, claro, es un argumento fuerte en el que teoriza en el fondo sobre el sinsentido de la pena de muerte. Ese es un poco, pero todo esto adobado con ingrediente costumbrista, con tics asturiano, con asturianismos, pero también con aragonesismos, porque, como digo, la coloca ¿Qué una estilo, colección aragonesa. con qué estilo escribía Gargallo, en este caso, bueno, pues las novelas, ¿no? Ese carácter un poco Es más un novelesco estilo que tanto tiene. de las novelas como de los cuentos, como de la crónica rural, que es un estilo ágil, con mucha facilidad. De vez en cuando le gusta utilizar la metáfora. Yo creo que es un estilo muy, muy correcto de la época, pero un pelín más moderno. Trata de rebajar retórica, ¿no? Entonces yo creo que se lee muy bien, se lee con mucha agilidad. Donde mejor se ve ese estilo es en los cuentos. Él se maneja mejor en la pieza breve, ¿no? En la crónica breve, en el Ujú, cuento breve. Por eso la novela es breve también, ¿no? claro.
porque en esa época se escribían novelas, como digo, de 25 páginas, de 35. Fermín Se lleva, maneja muy bien. lleva años ya trabajando un poco en la investigación, sobre todo de bueno, pues esos maestros de la República, de esta época histórica también, centrándose también en esas firmas aragonesas, desde que comenzó con esos primeros estudios, consulta de Sí, archivos y diferentes documentos, hasta el momento en el que ha ido publicando, pues nos estamos centrando obviamente por esa vinculación estrecha que tenía este maestro republicano con la villa de Calamocha, desde Alejandro, decíamos Gargallo, pero también hay otros tantos. ¿Cuál fue el motivo que le lanzó para, bueno, pues ahondar y a lo mejor recuperar sí. y recabar información de todas estas figuras también, pues con esa vinculación con la docencia? Mira, cuando fui profesor en Teruel, en un instituto a finales de los años 90, por las tardes me entretuve durante 2 años en el archivo, o sea, en la biblioteca pública, en la parte de la hemeroteca, descubrí la prensa profesional de los maestros del siglo XIX. Descubrí a Miguel Vallés, que fue el gran periodista maestro que reivindicó, en fin, las carencias de los maestros. Y vi que no estaba estudiado, que no estaba explorada esa impresionante colección con una continuidad impresionante desde 1868 hasta la antesala de la Guerra Civil. Y ahí ya saqué mucha documentación y elaboré alguna monografía sobre Miguel Vallés y sobre en fin, los maestros turolenses del siglo XIX. Ahí adquirí un poco la base, el depósito, que luego me fue pues llevando, enlazando un tema con otro, un maestro con otro. Y claro, al llegar a Gargallo, yo soy profesor de literatura, y entonces por vía indirecta descubrí que era autor de una novela que se titulaba Un palo de ciego. Entonces a mí me llamó siempre la atención, pues a ver, rescatar esa novela. Era imposible, no sabía dónde estaba, y finalmente di en el Archivo Municipal de Madrid que se conservaba íntegra la colección de la novela de viaje aragonesa y por supuesto está el número correspondiente a esta novela. Y una vez con la novela la metí en el cajón y la dejé ahí un tiempo, pero ya me propuse la idea de ir a Alejandro Gargallo. Y luego ya cuando fui al archivo de la Administración General en Alcalá de Henares y vi el expediente de depuración tan rico y vi también el expediente profesional de maestro con esos cambios de destino, ¿no? Asturias, Calatayud, Calamocha, Badalona, vi que ahí había un libro, vi que había materia, ¿no? Entonces, esa es la razón de Alejandro Gargallo, pero luego, efectivamente, te das cuenta que en Teruel ha habido grandes maestros en el siglo XIX, desde un Jacinto Sarrasí, del que escribí también una monografía junto con a medias con José María de Jaime Lorén. Bueno, pues te das cuenta que este maestro de Santa Eulalia, pues es un maestro impresionante, ¿no? Es un maestro, es el gran maestro de maestros que estuvo en la Escuela Normal Central de Maestros, haciendo maestros a muchas generaciones. Y quien dice Sarrasí, pues algún otro. Podríamos Fermín, hablar incluso de Ricardo Mayén, que es muy conocido en Calamocha. da nombre Ricardo de hecho al Mayén fue colegio compañero municipal. también de Gargallo. Era un poco más joven, coincidieron algún año. De hecho, cuando se va Gargallo a Badalona, Gargallo ocupaba un puesto en el Consejo Local de Educación que había creado la República y el que le sustituye, el que ocupa su puesto, digamos, en ese consejo que rige la educación local, es Ricardo Mayén. Luego ya Ricardo Mayén será el director Ah, carismático en Calamocha, tan hablamos conocido. y Pero hay recordamos, muchos. claro, de estos grandes maestros, indicaba usted, del siglo XIX, pero ¿cómo son? Los del siglo XXI, ¿cómo está actualmente No, la educación? Le pregunto también, porque como ya indicábamos y muchos conocemos, pues bueno, usted actualmente también es profesor, por lo tanto, sí, sí. ¿cómo está ahora mismo el Yo panorama, soy vamos a decir, o profesor. la plantilla? Este es mi último año como profesor, después de 43 cursos ininterrumpidos, y me da mucha satisfacción cerrar de alguna manera simbólicamente el ciclo en Calamocha presentando con la presentación de este libro. Y entonces,
Bueno, estos maestros, ya Gargallo y Mayén, ya son del primer tercio del siglo XX. ¿Cómo veo el siglo XXI? Pues yo es que, claro, quizás mi opinión esté lastrada también por la nostalgia. Yo veo que hay muchas deficiencias en la escuela actual, ¿no? Se invoca la modernidad, se invocan las metodologías nuevas, pero muchas veces yo creo que se está perdiendo la sustancia, se está perdiendo los fundamentos. Yo veo que hay que reorientar la educación y que hay que volver a valorar cosas obvias que ahora parece que no son tan obvias. Por ejemplo, pues dar a entender a los alumnos desde el primer momento que la vida del estudiante es una vida de esfuerzo, de trabajo, y eso hoy está proscrito totalmente. Entonces se está construyendo sobre el tejado, ¿no? Perdonadme, pero es que es una visión quizás un poco negativa y algo nostálgica. Creo que hay un repaso, una repasa a los planteamientos de la educación. Bueno, había que Pues conocer sabéis, también un poco la visión, ¿no? Además, también conocedor de cerca, como decíamos, de grandes sí, maestros de siglos atrás, pues era una pregunta necesaria también para conocer cuál era su visión de cara a pues, esa actualidad en naturalmente. materia educativa que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Con esta reflexión, con esta opinión, sí que nos vamos a quedar. Le vamos a dar las gracias a Fermín Ezpeleta Aguilar por acercarnos un poco más la figura de Alejandro Gargallo. Recordamos ese último libro que le ha querido dedicar, recopilando y recuperando la breve novela de este autor, Un palo de ciego, y además en la publicación que ha hecho pues, otros escritos de la Escuela Republicana. Así que, Fermín, gracias por dedicarnos estos minutos y por estar esta semana aquí con nosotros en Calamocha Noticias. Al contrario, gracias a vosotros por darme esta acogida tan generosa. Encantado.